Continuamos analizando algunos ejemplos bíblicos de cómo Satanás, en la realización de sus planes malévolos, puede usar las fuerzas de la naturaleza para afectar a los creyentes o a las personas. Y ya hemos visto algunos casos como el de Job, o el de la mujer piadosa, hija de Abraham, que estaba siendo afectada por una enfermedad. Y hoy quisiera que analizáramos un caso de siervos del Señor afectado por aguijones de Satanás en su cuerpo, y quiero que miremos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, allá en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice: «Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera». Apreciado oyente, pudiéramos preguntarnos aquí, ¿cuál era este aguijón producido por un emisario de Satanás? ¿Qué era esto? Bueno, vamos a acudir a los reconocidos comentaristas bíblicos. La mayoría, digamos de los más reconocidos comentaristas bíblicos, coinciden en afirmar que este aguijón era una enfermedad. Probablemente una enfermedad de los ojos, y si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con Gálatas, capítulo 4, versículo 15, o el capítulo 6, podemos llegar a esta conclusión. Pero quiero leer todo el pasaje de 2 Corintios, donde Pablo habla de este aguijón, y luego vamos a hacer la lectura en Gálatas, y a lo mejor esto nos dé más luces. El apóstol Pablo, narrando su situación en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10, dice esto: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Y Gálatas, capítulo 4, versículo 15, dice: «¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos». Bueno, es probable. Bueno, aquí el apóstol Pablo está reprendiendo a los Gálatas porque ellos habían recibido su mensaje a pesar de la debilidad física que el apóstol Pablo llevaba sobre sí cuando les presentó el Evangelio. Pero, no obstante, el poder del Evangelio, el poder de Cristo fue tan grande que a pesar de la debilidad de Pablo en su cuerpo, ellos recibieron el mensaje que llevaba. Y aquí Pablo está relacionando esta debilidad física con los ojos. Él dice: si ustedes hubieseis podido, se hubieran sacado los ojos para dármelos. Así que probablemente el aguijón de Pablo en la carne era una enfermedad en los ojos. También en la misma carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: «Miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano». Ahora, es probable que el apóstol esté escribiendo con grandes letras por algún problema en los ojos. Así que la mayoría o una buena parte de comentaristas bíblicos piensan que era una enfermedad el aguijón en la carne. Y por esta enfermedad o por este aguijón en la carne, el apóstol había pedido varias veces al Señor que se le quitara, que el Señor le quitara esto. Pero la respuesta del Señor
La respuesta de la divina gracia siempre fue negativa. Y le confortaba diciendo, bástate mi gracia. Bueno, este caso nos presenta a Dios soberanamente permitiendo la enfermedad en Pablo a través de un emisario de Satanás. Nuevamente vemos cómo Satanás está obligado a servir al Señor en sus planes. Esta herida que él le causaba a Pablo servía solamente para cumplir con los planes soberanos de Dios. El apóstol pensaba que la enfermedad le era un obstáculo, tal vez para un mejor servicio misionero en la iglesia, y por eso suplicaba que el aguijón le fuera quitado. Pero en la respuesta del Señor, encontramos su voluntad soberana y sus designios misteriosos para con todos. Apreciado oyente, ¿cuántas veces hemos instruido al Señor en cómo deben ser las cosas? Y prácticamente le hemos ordenado que haga milagros a favor nuestro, para un mejor servicio, pensando que nuestra sabiduría es más alta que la sabiduría celestial. Pero cuán torpes somos al pensar así. Las situaciones difíciles y adversas no siempre son un obstáculo para el mejor servicio al Señor. Muchas veces son nuestros aliados para evitar la vanagloria, la arrogancia y la apostasía. Bueno, prosiguiendo con el tema, también debo decirles, apreciados oyentes, que el apóstol Pablo reconoció que Satanás puede estorbar en algunas ocasiones a los hijos de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El apóstol Pablo, Silas y Timoteo deseaban volver a Tesalónica y lo intentaron varias veces, pero siempre surgieron obstáculos. Satanás había desatado una persecución en contra de Pablo y generó una serie de impedimentos que le dificultó seguir con el viaje programado. Al respecto, el comentarista bíblico William Hendrickson dice, el hecho de cómo Satanás ejerce una poderosa influencia en los asuntos de los hombres, especialmente cuando están tratando de promover los intereses del reino de Dios, es suficientemente claro en otros pasajes, como en Job, capítulo 1, en Zacarías, capítulo 3, o Daniel, capítulo 10. Sin embargo, Dios reina siempre en forma suprema, encauzando el mal para el bien. Aun cuando el diablo pretende cortar astutamente el camino, deteniendo el avance aparentemente, el secreto plan de Dios jamás fracasa. Satanás puede atajarnos, impidiéndonos realizar lo que, por el momento, nos parece a nosotros mejor. Pero los caminos de Dios son siempre superiores a los nuestros. Bueno, otra forma por la cual Satanás actúa es a través de las fuerzas de la naturaleza. Satanás puede utilizar las fuerzas de la naturaleza para crear caos, pero siempre con el permiso de Dios. En Job capítulo 2 versículo 7 y el capítulo 1 versículo 16 encontramos esto. Ya hemos visto que Satanás no es omnipotente, pero él es poderoso. Y con el permiso divino, como en el caso de Job, produjo enfermedad, produjo rayos y fuego sobre los siervos y los rebaños de Job. También produjo fuertes vientos huracanados que produjeron la muerte de los hijos de Job. Amigo que me escuchas, es importante advertir nuevamente, y lo voy a estar haciendo de manera insistente, que aquí no encontramos a un ser que pueda hacer todo lo que él quiera, pues su poder es derivado y es restringido por Dios.
Un comentarista cristiano al respecto dice, Satanás tiene un papel servil en la historia de Job. Tras quitarle a Job su riqueza y comodidad materiales, Satanás es echado a un lado como algo que ya no interesa, y no se le vuelve a mencionar en el resto de la historia de Job. Una lección que aprendemos en Job, entre muchas otras, es que todo poder y autoridad pertenecen a Dios, y no hay ningún dualismo en este asunto. Satanás también puede utilizar a los hombres que están bajo su influencia para llevar caos a las naciones y oposición al reino de Dios. Recuerdan el caso de Daniel, allá en el capítulo 10, versículos 12 al 13. Un príncipe se opuso a la llegada del ángel Miguel con la respuesta a la oración de Daniel. Leamos lo que dice el pasaje. Y entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El comentarista Edgar Young dice que este príncipe que se nos menciona aquí no es el rey de Persia, como otros comentaristas han dicho, porque aquí se está hablando de una lucha espiritual. Este príncipe espiritual influenciaba a la nación de Persia para que se opusiera a Israel. Mientras el príncipe angelical Miguel estaba a favor del reino de Dios, otro príncipe espiritual maligno estaba influenciando a los gobernantes de imperios paganos para hacer frente al pueblo de Dios. Ahora quiero decir algo muy importante, y quiero que lo escuche muy bien, apreciado oyente. Es importante aclarar que Daniel no hizo guerra espiritual para que Miguel venciera a este príncipe satánico, como algunos creyentes pretenden hacer hoy, metiéndose en asuntos que no le corresponden. Daniel desconocía lo que ocurría en la esfera espiritual. Él simplemente oró al Señor para que el Señor concediera algo, y nada más. Es peligroso, y va más allá de las Escrituras, el meterse en asuntos que no nos corresponden. Nuestra batalla se encuentra relacionada con la influencia de Satanás para dañar nuestra fe, nuestra práctica, nuestra santidad, nuestra confianza en Dios, y debemos estar alertas. Pero no se nos manda a hacer ninguna clase de guerra espiritual en el sentido de batallar con los príncipes satánicos. Escuchen lo que dice Judas capítulo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y el apóstol Pedro en la segunda epístola, capítulo 2, versículos 11 al 12, también advierte a los creyentes y dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de los falsos profetas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En las anteriores sesiones decíamos que el tema sobre la lucha del cristiano en contra de las fuerzas del mal es de vital importancia, ya que no se trata de un enemigo insignificante. Pero decíamos que en la iglesia se están presentando dos extremos respecto al tema. Hay algunos creyentes que desconocen por completo la existencia de Satanás, de los demonios y de la lucha espiritual del creyente,
Pero encontramos otro extremo en el cual hay creyentes que enfatizan tanto el poder del diablo que pareciera ser todopoderoso. Y para una mejor comprensión de este tema, hemos considerado apropiado estudiar lo que la Biblia enseña sobre Satanás y los demonios, para luego llegar a conclusiones sobre lo que verdaderamente es la lucha espiritual que debe enfrentar el creyente. Y nos encontramos en este estudio. Y hemos dicho que acudiremos siempre a la máxima norma en materia de fe y conducta, es decir, la palabra de Dios, la Biblia. Incluso las experiencias relacionadas con este tema, que algunos presentarán como prueba de nuevas revelaciones, deberán someterse a esta máxima autoridad. Amigo que me escuchas, es contrario a la fe cristiana el llegar a conclusiones basados en experiencias y casos, y luego reforzar los contextos bíblicos, a los cuales se les hace decir lo que realmente no dicen. Hoy día encontramos muchos libros escritos sobre demonología y guerra espiritual, pero algunos libros tienen un carácter sensacionalista, habiendo sus autores olvidado que el juez supremo, por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y todos los decretos de concilios, opiniones de antiguos autores y doctrinas de hombres y espíritus individuales, deben ser examinados, y en cuya sentencia debemos descansar no es otro que el Espíritu Santo, que habla en la Escritura. Apreciado oyente, mucha de la información que suministran los libros que se escriben hoy sobre guerra espiritual, no estoy diciendo que todos, pero sí una buena parte, ha sido tomada de fuentes ocultistas y de dudosa procedencia como la parapsicología, la psicometría, la clarividencia, la precognición, y especialmente de los diálogos que los exorcistas cristianos tienen con los demonios y con los brujos que se convierten al cristianismo. Pero quiero preguntar, ¿realmente qué enseña la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre la actividad de Satanás y los demonios en la actualidad? Prosigamos, entonces, en esta serie en conocer la verdad que procede solamente de Dios y que ha sido revelada en su palabra. Ya hemos visto que las Escrituras nos enseñan que Satanás y los demonios fueron en un principio ángeles buenos, creados por Dios en gran cantidad. También hemos estudiado que estos ángeles son poderosos, pero que un día se rebelaron contra Dios, dirigidos por Satanás, y fueron destituidos del cielo y arrojados a la oscuridad. De la misma manera, las Escrituras nos enseñan que los cristianos que no prestan atención a las artimañas del maligno carecen de una debida precaución y dependencia de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Apreciado amigo, es verdad que las Escrituras nos dicen que Satanás es el príncipe de este mundo, también que es el Dios de este mundo, y que es el príncipe de la potestad del aire, como lo encontramos allá en Juan, capítulo 12, versículo 31, Juan, capítulo 14, versículo 30, Juan, capítulo 16, versículo 11. Pero, ¿significa esto que Satanás tiene la autoridad para gobernar sobre los hombres? Apreciado oyente, según gran parte de la literatura evangélica actual, y según las prácticas de la moderna guerra espiritual, en gran manera popularizadas, pareciera que Satanás es el soberano de este mundo, quien hace como quiere y cuando quiere.
No desconocemos la realidad de que Satanás es el jefe de los demonios, y que ejerce su gran poder engañoso sobre los hombres que viven en rebeldía contra Dios. Pero tampoco podemos desconocer que sobre Satanás se encuentra el soberano creador y gobernador de todo lo que existe. La Biblia nos enseña que el hombre caído y dominado por sus pecados está en la potestad de Satanás, como dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, y esto es solamente por causa de su pecado. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, el hombre entró en alianza con Satanás, y en este sentido, Satanás es su Dios y su príncipe. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que todos los que están en tinieblas, en cierto sentido, están bajo la potestad de Satanás. Pero la obra de Satanás debe verse y estudiarse con relación a la obra de Cristo. Apreciado oyente, solo así podemos tener una perspectiva correcta y, según Dios, del poder y autoridad de Satanás. Este desconocimiento de la obra de Cristo y las repercusiones que tiene sobre Satanás está conduciendo a muchos creyentes a una vida temerosa, prevenida contra todo, porque se imagina que Satanás y sus demonios pueden afectarle e incluso contaminarle a través de cualquier medio. Amado que me escuchas, he orado para que Dios le conceda a usted una mente abierta y sumisa a la autoridad de la palabra de Dios. No podemos llegar al conocimiento de la verdad si por encima de las Escrituras están nuestros prejuicios, nuestras experiencias. Tampoco hallaremos la verdad manipulando un versículo bíblico para forzarlo a decir lo que no dice, desligándolo de la enseñanza total de las Escrituras. Un pasaje que me agrada mucho es el Salmo 119, 160, y este pasaje afirma que la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. Esto significa que toda doctrina, que toda creencia, debe fundamentarse en la total enseñanza de la palabra de Dios. Debe ser revisada con toda la Escritura, desde el principio hasta el fin. Es por eso que analizaremos el tema sobre la situación actual de Satanás, fundamentándonos en un estudio que parte desde la creación y va hasta el final de la era actual. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque por cuestiones de tiempo, como ustedes sabrán, será un estudio sucinto, un estudio corto. Así que vamos a estudiar lo que ha pasado con Satanás a causa de la obra de Cristo. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, allí encontramos que Dios sentencia a Satanás para ser herido mortalmente por la simiente de la mujer. Leamos lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, hablándole a Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después de la caída del hombre por sugerencia directa de Satanás, Dios dicta varias sentencias sobre él, el cual, como ustedes saben, está representado en la serpiente, y también dicta varias sentencias sobre la mujer y Adán. Pero la primera sentencia es a la vez una voz de esperanza para el hombre caído, ya que Dios provee la victoria para la simiente de la mujer. Y a esta promesa es a lo que en teología llamamos el protoevangelio o el primer evangelio. Bueno, aquí habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente van a estar en una lucha.
¿Y quiénes son estas simientes? Bueno, Dios estableció una diferencia entre los hijos de Dios, que es la simiente de la mujer, y los hijos de la serpiente o la simiente de Satanás. Bueno, son dos clases distintos de seres, de personas. Incluso en la humanidad se puede hablar de dos clases distintas de hombres. Unos obedecen a Dios y se deleitan en Él, mientras que los otros son rebeldes. Y esta diferencia la encontramos claramente en la historia de la raza humana. Jesús habló varias veces de estas dos clases de hombres. Por ejemplo, allá en Juan, capítulo 8, versículos 42 al 44, Jesús distingue a los hijos del Padre como aquellos que aman a Cristo, y los distingue de los hijos del diablo como aquellos que se oponen a Cristo. Jesús dijo, «Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió». ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y también en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10, se presentan las dos clases de hombres. Se nos hablan de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Génesis 3, capítulo 15, dice que la serpiente herirá a la mujer en el talón, lo cual indica que la simiente de la serpiente causaría dolor a la simiente de los hijos de Dios, pero que este dolor sería pasajero en comparación con el gran dolor que la simiente de la mujer causaría a la serpiente. Pues ésta sería herida mortalmente en la cabeza. Es decir, a pesar del sufrimiento causado por Satanás y sus hijos sobre los hijos de Dios, estos últimos, los hijos de Dios, tendrán un triunfo final grandioso. Ahora, este versículo, si bien se refiere a la descendencia de los hijos de Dios, por encima de todo se refiere al hombre, al Hijo de la Virgen, que sería el Salvador del mundo. La simiente de la mujer, a Jesucristo, quien sería esa simiente, que daría el golpe final en la cabeza de Satanás. Nos encontramos estudiando los efectos de la obra de Cristo sobre Satanás. Y hemos empezado un recorrido a través de todas las Sagradas Escrituras para analizar qué ha pasado con Satanás como consecuencia de la obra de Cristo. Y hemos iniciado analizando Génesis capítulo 3, versículo 15, lo cual hemos hecho en la sesión anterior. Y podríamos preguntarnos, según Génesis 3:15, ¿qué pasaría con Satanás en manos de Jesucristo? ¿Qué es lo que iba a pasar con Satanás en manos de Cristo y de su simiente? Bueno, podemos entender en este pasaje que Satanás sería degradado y maldecido por Dios. Como dice en Isaías 14:12, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra». Algo más es que Satanás sería destruido y arruinado por Dios. En Génesis 3:15 dice literalmente golpeado en la cabeza, destruido, arruinado. También que se libraría una guerra continua entre el reino de Dios y la rebelión de las tinieblas sobre la humanidad. También aquí aprendemos que Satanás heriría al Redentor en el talón, le tentó para hacerle desistir de su misión, puso en su contra a los sacerdotes y reyes, llevó a Judas, uno de sus discípulos, para traicionarle, indujo a Pedro para que le instara a evadir su misión redentora, y provocó a los judíos para que le mataran en una cruz.
Pero también aprendemos aquí en Génesis 3:15 que el Redentor le aplastaría la cabeza mediante su obra redentora. Y continuando con este análisis, este recorrido a través de toda la Biblia, decimos que el pueblo de Dios y los hijos de la serpiente se mantienen en lucha continua. En lucha continua. Pero los hijos de Dios siempre salieron victoriosos. La historia del Antiguo Testamento presenta la realidad de la lucha entre las dos simientes. Los hijos de Dios, concentrados en la línea patriarcal, se ven perseguidos y maltratados por los paganos de los otros pueblos. Por ejemplo, encontramos que Abel, el justo, el santo, sufre en manos de Caín, el asesino. Noé vive en medio de una generación extremadamente maligna. Abraham muchas veces es asediado por los hijos de la serpiente. La descendencia de Isaías y Jacob es sometida a esclavitud por más de 400 años en Egipto. Moisés es enfrentado por las legiones malignas que gobernaban a Egipto. Por cierto, una nación extremadamente pagana. Y luego del asentamiento de Israel en la tierra prometida, encontramos una pelea constante con los enemigos del pueblo de Dios. Pero, apreciado oyente, debemos subrayar que los verdaderos hijos de Dios siempre salieron victoriosos de estas luchas. Aunque por un tiempo sufrieron, no quedaron en estado de postración, sino que al final pudieron ver la victoria que les concedía el Señor. Noé salió victorioso de esa generación perversa, sobreviviendo él y los suyos a las aguas del diluvio. Abraham pudo vivir con abundancia en medio de la tierra que le era hostil. Moisés logró sacar al pueblo de Dios de la nación egipcia. David superó su caída en el pecado y fue restituido por Dios. Job, el paciente Job, fue bendecido por Dios al superar con gran victoria la prueba impuesta. Y así todos los siervos del Señor pudieron dar un parte de victoria. Continuando con este recorrido bíblico, pasamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús anunció que el príncipe de este mundo, Satanás, sería echado fuera. Eso es lo que él dice allá en Juan, capítulo 12, versículo 31. Él dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, evidentemente Jesús está hablando aquí de Satanás, sobre quien el juicio condenatorio de Dios ha sido decretado y ejecutado por la obra de Cristo en la cruz. Y nos preguntamos, ¿en qué sentido sería echado fuera Satanás de este mundo? Es obvio que no lo sería en el sentido de que ya no ejercería ninguna influencia sobre el mundo, pues lo volvemos a encontrar después de la obra de Cristo, influenciando con el mal. El versículo 32 de Juan, capítulo 12, nos da la respuesta, cuando Cristo afirma, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, después de mi obra en la cruz, después de mi muerte, resurrección y ascensión, las naciones y los pueblos que durante siglos habían estado bajo la esclavitud de Satanás, serán liberadas de este yugo, y muchos conocerán la verdad que les hará libres. La verdad del Evangelio. Satanás, después de la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, habrá perdido sus derechos mal adquiridos sobre las naciones y reinos de este mundo. Juan Carlos Raile, al respecto, dice, hasta ese entonces, hablando del tiempo de Cristo, el mundo entero estaba, en cierto sentido, bajo los dominios de Satanás.
cuando Jesucristo vino y murió por los pecadores, el poder de Satanás recibió un golpe mortal. Quiso decir que sería echado fuera de gran parte de sus dominios y que perdería mucho de ese poder y autoridad casi absoluta de que había gozado. Apreciado oyente, Jesús presenta a Satanás echado fuera en un tiempo definido. Él dice ahora, es decir, bajo su obra redentora. No hay duda alguna. Y la historia lo confirma. Naciones que hasta ese siglo habían vivido solo en oscuridad y paganismo, fueron abiertas para que la luz del Evangelio entrara. La mayor parte del mundo conocido recibió la verdad liberadora del Evangelio de salvación. Ahora Satanás no podría impedir que el Evangelio se extendiera, y cada vez que la salvación llegaba a las naciones, éstas se veían libres del poder opresor del diablo. Ahora, y nuevamente vuelvo a resaltar, que Jesucristo no está diciéndole a los creyentes que debemos empezar a luchar directamente contra los demonios para que permitan el ingreso del Evangelio a territorios paganos. Él no nos dice que debemos dar 7 vueltas sobre las ciudades para que los muros de incredulidad caigan. Él no nos está diciendo que rociemos aceite sobre las casas para que acepten el Evangelio. Hacer esto es dudar de la obra completa de Cristo. Satanás ha sido echado fuera por la obra de Cristo. Es decir, ahora podemos proclamar el Evangelio de Cristo con libertad en todo el mundo, y el Señor atraerá a todos aquellos que Él ha dispuesto para creer. El gran comentarista bíblico puritano Matthew Henry dice al respecto: por medio de la muerte de Cristo, este mundo regido por el príncipe de las tinieblas iba a rubricar su sentencia de condenación. Con este juicio, se había de demostrar que el diablo era un usurpador de los poderes de este mundo. ¿Con qué seguridad habla Cristo de su victoria sobre Satanás? La da por conseguida, pues al entregarse voluntariamente a la muerte, triunfa sobre ella. Y siguiendo con un recorrido a través de toda la Biblia de cuáles fueron los efectos de la obra de Cristo sobre Satanás, vamos a ir a Lucas capítulo 10 versículo 18. Y aquí, el Señor dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás cae como un rayo del cielo bajo la autoridad de Cristo. Jesús, para ponernos en contexto en dónde está esta declaración, Jesús envía a 70 de sus discípulos a predicar las buenas nuevas de salvación. Y esos discípulos regresan gozosos de su misión, pues la gente está recibiendo el Evangelio. Incluso con la predicación del Evangelio, aún los demonios no tenían otra alternativa que sujetarse y huir. Y aquí es cuando Cristo dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los discípulos de Cristo podían tener poder sobre los demonios como consecuencia de la obra de Cristo. El poder del diablo había sido quebrantado. El diablo cae del cielo cuando cae del trono que ocupa en el corazón de los hombres. Cristo conocía de antemano que, donde quiera fuese recibido el reino de los cielos, caería el reino de Satanás. Pero fue en la cruz donde Cristo asestó a Satanás el golpe mortal. A partir de la obra de Cristo en su primera venida, Satanás había sido quebrantado en el poder y control que ejercía sobre buena parte de los hombres. Ahora, un poder mayor estaba actuando sobre los corazones de los hombres. Apreciado oyente,
el poder del Evangelio puede derribar la opresión y esclavitud ejercida por Satanás. Y nuevamente recalco que Jesús no habla de hacer ciertos rituales para que de una forma misteriosa el poder de Satanás caiga en cierto territorio. No. Lo que nos manda hacer es proclamar el Evangelio de salvación, y cuando hagamos esto, el poder de Satanás irá cayendo de todas aquellas personas que sean llamadas por Dios para salvación. No podemos convertir al cristianismo en una religión misteriosa y espiritualista a través de rituales que parecen más propios de las religiones animistas y ocultistas. Hacer ritos para destruir el poder del diablo, como lo que hoy día se hace en algunas partes, danzas de guerra espiritual, movimientos corporales frenéticos, repetir frases destruyendo el poder del diablo, o tener cultos de guerra espiritual, o golpear el piso con los pies supuestamente para pisotear al diablo, o rociar aceite sobre las ciudades, y otras prácticas misteriosas. Esto no es más que desconocer el gran triunfo que obtuvo Cristo en la cruz. Y más bien lo que hacemos es dar un énfasis exagerado al poder de Satanás. La verdadera lucha de la iglesia, del cristiano, consiste en predicar el Evangelio de salvación por doquier, y cada vez que lo hacemos, el poder del diablo va retrocediendo. Si queremos tener una comprensión bíblica de la guerra espiritual, entonces es necesario comprender lo que la obra de Cristo hizo sobre Satanás. ¿Qué efectos tuvo la obra de Cristo sobre Satanás? Y en este tema es en el cual nos encontramos en estas sesiones. Y hoy quisiera que empezáramos analizando cómo Jesús en la cruz despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Cómo Jesús en la cruz despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Y para ello, vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Leamos todos, por favor, Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, esto lo hizo Cristo, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje forma parte de un capítulo en el cual el apóstol Pablo advierte a los colosenses en contra de las enseñanzas legalistas de algunos judaizantes, los cuales habían entrado a la iglesia de Colosas y pretendían añadir a la gracia del Evangelio el someterse a las ordenanzas de la ley como medio de salvación. Eran una especie de judaizantes. Y esto no podría ser, porque el creyente está completo en Cristo, como dice él en el versículo 10. Es decir, hemos alcanzado la plenitud. En Cristo poseemos la fuente de la cual fluye la corriente de bendiciones que puede satisfacer cualquier necesidad que tengáis, sea en esta vida o en la venidera. Por tanto, permaneced en él. Esto es lo que dice Juan capítulo 15, versículos 4, 7 y 9. Y continuaréis experimentando que de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Esta plenitud en Cristo incluye el total perdón de los pecados, pasados, presentes y futuros, porque en él Dios nos libró de la maldición de la ley, la cual era adversa a nosotros.
pues producía muerte en vez de vida. No éramos capaces de cumplir todas las demandas de esta ley, y en vez de salvarnos, esta ley nos juzgaba, nos condenaba y maldecía. Jesucristo, al ser crucificado, también clavó en la cruz esa ley que nos era contraria, es decir, esa ley que nos juzgaba y maldecía. Ahora somos libres de la maldición de la ley y no tenemos que cumplirla como medio de salvación. Bueno, esto no quiere decir que las demandas morales de la ley han sido abrogadas, no. Sus principios morales son eternos, y el creyente se goza en cumplirlos y en agradar a Dios. Pero Satanás se aprovechaba de nuestra debilidad en cumplir la ley para acusarnos y conducirnos cada vez más a hundirnos en el pecado. Pero Cristo no solo clavó la maldición que producía la ley en la cruz, sino que al hacer esto, quitó a Satanás una de las armas más poderosas que tenía sobre los hombres, que era la acusación. De allí que San Pablo pregunte a los romanos, allá en el capítulo 8, versículos 33 al 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siendo tal la victoria de Cristo sobre Satanás, el apóstol Pablo anima a los colosenses a no tener miedo de este antiguo enemigo, porque su derrota en la cruz es evidente, y ahora no podrá ejercer todo el poder que antes ejercía sobre los hombres. Cristo triunfó sobre Satanás y todas sus huestes, y ahora esa victoria es nuestra, esta victoria es nuestra vida y nuestro gozo. En Cristo estamos completos. Otra verdad que nos enseña la Biblia respecto a los efectos de la obra de Cristo sobre el diablo, es que Satanás ha sido vencido por la sangre del Cordero. Satanás ha sido vencido por la sangre del Cordero. Escuchen lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apreciado oyente, Satanás siempre ha sido el opositor de Dios y de su pueblo. Miren, su labor incesante consiste en mantener al hombre en la esclavitud del pecado y la rebeldía en contra de la santa ley de Dios. Su influencia sobre el hombre se ha mantenido desde la caída inicial en Edén. Cuando el hombre escuchó la voz de Satanás en el paraíso, se convirtió en su esclavo y cedió su lugar de gobernante sobre la creación al enemigo de las almas. Dios había dicho al hombre allá en Génesis 2:28 que llenara la tierra, que la gobernara y la sojuzgara. Pero al ceder ante Satanás, había un nuevo gobernador. Es así que encontramos a Satanás como el Dios de este siglo. Es decir, con potestad para interferir en los asuntos del hombre. Ahora este horrible ser podría presentarse ante Dios para acusar a los hombres. En Job, capítulo 2, lo encontramos pidiendo permiso para atormentar al siervo de Dios. En Zacarías, capítulo 3, versículos 1 y 2, hallamos a Satanás al lado del sacerdote Josué para acusarle. Y en otros textos se nos presenta a Satanás como teniendo acceso al cielo para acusar a los hombres. Cuando Jesús dice que vio a Satanás descender del cielo, como un rayo,
está mostrando que tenía cierto permiso para gobernar sobre los hombres, que estaba en una posición alta, que era señor, por decirlo así, de una raza pecadora. Incluso en la tentación de Cristo en el desierto, observamos el señorío que Satanás tenía sobre la tierra caída. La Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Cristo hasta el desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, puede que nos preguntemos, ¿por qué era necesario que Cristo fuera tentado por Satanás? Siendo que Cristo venía con el propósito de rescatar al hombre del poder del pecado, para que ahora viviera en santidad para la gloria de Dios, era necesario que primero venciera al que tenía el imperio de la muerte. Satanás había recibido del hombre la facultad de gobernarlo y de mantenerlo en esclavitud. Miren lo que dijo Cristo en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y escuchen lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Jesús debía vencer a Satanás y así cumplir con toda justicia para ser el Salvador del hombre caído. En Edén, Satanás probó la fidelidad del hombre hacia la ley de Dios. Y el nuevo Adán es probado también por Satanás. Jesús iba a convertirse en la cabeza de una nueva creación, pero antes debía derrotar al que gobernaba la antigua creación caída. Este es el propósito de la tentación de Cristo. Jesús venía a lanzar fuera a Satanás. Escuchen lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5 y versículo 7 al 11. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta aquí la cita bíblica. La mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en afirmar que el hijo que está a punto de dar a luz la mujer es Cristo, el Hijo de Dios, el varón que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta escena descrita por Juan nos deja ver el propósito por el cual fue escrito el libro de Apocalipsis, el cual es presentar la victoria de Cristo sobre la obra de Satanás. La iglesia del primer siglo, a la cual escribe Juan, es una iglesia perseguida, sufriente, una iglesia que tiene como misión proclamar el evangelio de salvación en medio de una generación pagana, idólatra, entregada a Satanás. Parecía que el diablo tuviera garantizada la victoria, porque la hechicería, la brujería, los ritos satánicos y la adoración al diablo era la moda de ese siglo. ¿Qué esperanza tenía la iglesia de triunfar en medio de un mundo controlado por Satanás? Esta visión de Juan nos presenta lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. El Hijo del Hombre había venido para arrebatar a Satanás lo que el hombre le había cedido en la caída. Jesús iba a comprar un pueblo para Dios. Satanás debía abandonar su posición alta y sería arrojado a un lugar de
humillación. Aquí la Biblia usa el término cielo para esa alta posición y tierra para la humillación. Satanás ya no podía ejercer una obra eficaz en contra de los hombres. Al menos sus acusaciones en contra de los santos tendrían una gran barrera. ¿Cuál era esa gran barrera? La obra perfecta de Cristo, que ofrece justificación perfecta para los pecadores. Ahora, es importante observar que en el cántico de victoria entonado en los cielos, se menciona como herramienta del triunfo la sangre del Cordero. En todo el libro de Apocalipsis hallamos que se presenta al Hijo de Dios como el Cordero que fue inmolado, es decir, el Cordero que derramó su sangre. Y esto tiene un gran significado para la Iglesia de Cristo. Por medio de la sangre del Cordero, el pueblo de Dios ha sido victorioso. Por medio de esta preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario, Jesucristo fue declarado vencedor sobre la muerte, sobre Satanás y el pecado. La Iglesia es vencedora sobre Satanás porque Jesús derramó su sangre. ¿Y cuándo pasó esto? Apreciado oyente, hace más de 2000 años. Es decir, hace más de 20 siglos, para los creyentes se conquistó la victoria sobre Satanás. En la sesión anterior, estábamos estudiando con respecto al tema de los efectos de la obra de Cristo sobre Satanás, cómo Jesucristo venció con su sangre a Satanás, y analizábamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, que nos enseña que Satanás ha sido vencido por la sangre del Cordero. Y finalizábamos preguntándonos en qué sentido la sangre del Cordero ganó la victoria sobre Satanás. Apreciados oyentes, recordemos que la consecuencia del pecado en el hombre fue la muerte eterna, es decir, la eterna separación de Dios. Las justas demandas de la ley establecían que la paga por el pecado es la muerte. Y siendo el hombre vendido al pecado, Satanás pudo dominarle a través de la muerte espiritual. Pero la ley también establecía que a través del derramamiento de la sangre podía hallarse la propiciación para con Dios. Esto es lo que indicaban los diarios sacrificios en el templo de Jerusalén. La raza humana esperaba la llegada del Cordero Inmaculado que derramaría su sangre en un sacrificio de valor eterno. Cuando Jesús vino a la tierra, se sometió voluntariamente a la ley santa de Dios y la cumplió en perfección. Bueno, solo cumpliéndola en todos sus puntos, podría ser el sustituto perfecto por el hombre pecador. Cumpliendo la ley, Satanás no podría acusar a Jesucristo de ninguna falta. Pero siendo que la ley exigía sacrificio de sangre para expiar el pecado, Jesucristo también se sometió voluntariamente al sacrificio de su cuerpo. Cada gota de su sangre significó el cumplimiento de las altas exigencias de la ley y la completa derrota del dominio de Satanás sobre el hombre pecador que se acogía al sustituto ofrecido por Dios mismo. La sangre derramada de Cristo es la prueba más fehaciente de que ya no estamos en enemistad con Dios, sino que hemos sido reconciliados eternamente con el Creador. Ahora Satanás ya no tendrá dominio sobre nosotros, sino que deberá huir de nuestro lado, porque la sangre del Cordero Pascual nos ha favorecido para con Dios, y contra él Satanás no podrá hacer nada. Siempre que la Iglesia predica del poder salvador de la sangre de Cristo, la influencia de Satanás sobre los hombres va retrocediendo. Siempre que las almas están siendo lavadas por la sangre de Cristo, al confesar sus pecados con sincero corazón, como resultado de la verdadera predicación del Evangelio, la obra de Satanás está recibiendo duros golpes.
En este sentido, la Iglesia vence cada día a Satanás con la sangre de Cristo. Quiero aprovechar este momento, apreciados oyentes, para aclarar algunas ideas confusas que algunas personas y algunos creyentes tienen con respecto a la sangre de Cristo. Miren, la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo fue derramada por los pecados del hombre. En ninguna parte dice que la sangre del Cordero Pascual fue derramada para limpiar cosas. Hoy día, muchos cristianos que ignoran lo sublime y santo del sacrificio de Cristo, pretenden utilizar la sangre de Cristo para limpiar todo lo que les ocurra. Recuerdo una vez en la cual me dirigía hacia la casa donde residía en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Recuerdo que iba acompañado de un hermano en la fe, el cual estaba muy involucrado en estas modernas prácticas de guerra espiritual. Y cuando llegamos a la casa y abrí la puerta, me encontré en el piso una moneda de 500 pesos colombianos. Bueno, inmediatamente me agaché para tomarla y escuché un grito que me dejó desconcertado. El hermano que me acompañaba gritó con toda su fuerza diciéndome: «¡No toques esa moneda! Tú no sabes quién la puso allí. Primero debes lavarla con la sangre de Cristo». ¡Wow! Quedé estupefacto al escuchar a mi hermano pretendiendo utilizar la sangre de Cristo para limpiar una moneda. Apreciados hermanos y apreciados oyentes, ¿cuánta ignorancia existe en el pueblo de Dios con respecto a los asuntos espirituales? Utilizar la sangre preciosa de Cristo para limpiar objetos. ¿Qué es eso? Recordemos las solemnes advertencias de Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Cuando tratamos de utilizar la sangre de Cristo para lo que ella no fue derramada, estamos pisoteándola. Tengamos cuidado con lo que decimos, especialmente en lo que se relaciona con lo espiritual. No son cosas insignificantes, son cosas muy serias. Y Dios no tendrá por inocente al que hiciere afrenta a su Hijo Jesucristo. Otro error muy común asociado con la sangre de Cristo es el considerarla como un objeto de buena suerte o algo mágico. Miren, la sangre de Cristo es efectiva en el creyente para limpiar sus pecados. Siendo limpiados, perdonados y aceptados por Dios con base en el sacrificio de Cristo, podemos tener la total seguridad de que ahora gozamos del favor divino. Podemos acceder con plena certidumbre de fe al trono de la gracia, y Satanás no será efectivo en sus acusaciones contra nosotros. Todo esto es suministrado al creyente por los beneficios de la sangre derramada del Cordero de Dios, y es aplicada cuando el pecador ha sido convencido por el Espíritu Santo de sus pecados y con corazón humillado suplica a Dios misericordia. En ese momento puede ver los sublimes beneficios de la sangre de Cristo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Muchas personas piensan que pueden acudir a la sangre de Cristo en cualquier circunstancia. Es decir, si alguien nos quiere robar, entonces exclamamos: «¡La sangre de Cristo!».
Y al pronunciar estas palabras mágicas, todo se arreglará. O si queremos que Dios haga algo a favor nuestro, entonces exclamamos, la sangre de Cristo. Y Dios se verá obligado a responder por haberse dicho la frase mágica. Esto también es ignorancia con respecto a los asuntos espirituales. Caemos en el pecado de utilizar en vano lo relacionado con Dios y su obra. Recordemos que en uno de los mandamientos de la Santa Ley, Dios prohíbe que utilicemos su nombre en vano. Es decir, no tenemos derecho para utilizar el nombre de Dios innecesariamente. De la misma manera, no podemos hablar de la sangre de Cristo de una forma vana. Es decir, no podemos pensar utilizarla para lo que ella no ha sido derramada. Le invito, apreciado oyente, para que lea en las Sagradas Escrituras el propósito de la sangre de Cristo, y de seguro hallará que no es para ninguna de las cosas erróneas que acabo de mencionar. Quiero hacer una lectura de algunos textos que en el Nuevo Testamento nos hablan de la sangre de Cristo y de los propósitos por los cuales ella fue derramada. Y vamos a encontrar que allí no se habla de ninguno de estos usos que muchos creyentes le pretenden dar hoy. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, «Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada». Juan capítulo 6, versículo 54, «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna». Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice Pablo, «Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre». Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, «A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia». Romanos capítulo 5, versículo 9, «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira». Efesios capítulo 1, versículo 7, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia». Efesios capítulo 2, versículo 13, «Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Colosenses capítulo 1, versículo 14, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Colosenses capítulo 1, versículo 20, «Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz». Hebreos capítulo 9, versículo 7, «La cual ofrece por sí mismo, hablando de la sangre, y por los pecados de ignorancia del pueblo». Hebreos capítulo 9, versículo 14, «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo». Apreciados oyentes, en todos estos versículos podemos ver que la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de los pecados, para la limpieza y la reconciliación con Dios. No podemos pensar en ella para otros usos. En el Antiguo Testamento, la sangre de los becerros también se utilizó sobre el tabernáculo y los vasos del ministerio, ya que estos elementos representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era necesario que estos objetos de uso religioso fueran santificados, es decir, apartados para lo sagrado. Pero hoy día el templo somos nosotros. Así que la limpieza por la sangre del Cordero es para nosotros. Ya no es utilizada para objetos que consideremos sagrados, porque ahora lo sagrado es el hombre, que, apartado por el Espíritu de Dios, es limpiado por la sangre
para vivir eternamente agradando a Dios.